verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comienza su proclama diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos por la unción del Espíritu que está activa en nosotros. Oramos que los ojos de nuestros entendimientos sean abiertos. En el nombre de Jesús voy contra toda obra perturbadora del enemigo, contra toda perturbación que quiera robar la revelación. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu persona, de tu palabra, de tu reino. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de Jesús. Y Señor, te decimos que tenemos hambre de ti, que dependemos de ti para recibir, para oír y para hablar. Y Señor, permítenos que seamos gente de vías abiertas, de dimensiones abiertas, porque de verdad no queremos religión en nuestra vida, queremos relación, queremos revelación. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. El reino de Dios, redescubriendo el reino de Dios. ¿Por qué este tema? Aun cuando usted no lo crea, este tema es un tema del cual la iglesia sabe muy poco. Nosotros pensamos que sabemos, pero no. El reino es el único tema sobre el cual predicó Jesús. Este fue el propósito de Jesús en su venida. Y nosotros, en la medida que yo les comparta, nosotros tenemos que estar pidiendo al Señor que nos ayude a entender qué lugar tenemos nosotros como iglesia en el reino. Porque nosotros, como ciudadanos del reino de Dios, constituimos la iglesia. La sumatoria de hombres y mujeres que nacimos de nuevo, formamos parte de la iglesia. La iglesia es la amada del Señor, es la amada que el Padre presentará a Cristo en su venida. La iglesia ha sido puesta como columna y baluarte de la verdad. La iglesia es luz y sal de la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia no es meramente un grupo que se junta en algún lugar para cantarle a Dios. La iglesia tiene esencia de Dios, tiene genética de Dios. Perdón. Entonces, al hablar de este tema, buscaremos entender el mensaje original y el propósito de Jesucristo al venir a la tierra. Ahora, ¿por qué el título Redescubriendo el Reino? Hemos aprendido muchísimo de un mentor que ya está en la gloria. Me refiero a Myles Munroe, y este hombre nos arrojó muchísima luz sobre el reino. Yo creo que habló y trajo luz como ningún otro. Entonces, obviamente que muchas de las ideas, además de todo lo que nosotros hemos recibido como un paquete de revelación desde el comienzo de comunidades cristianas en todo el mundo, se agrega todo lo que Dios está diciéndonos en este tiempo. ¿Por qué el título Redescubriendo el Reino? Porque el reino fue perdido. El reino fue el primer mensaje de Dios, pero se perdió. El primer mensaje en el Génesis es el reino, y por los últimos 2000 años la iglesia perdió el mensaje del reino. Y como resultado, como perdió el mensaje y la realidad del reino, hemos inventado nuestro propio mensaje. A ese propio mensaje le llamamos religión. O sea, no solamente existen las religiones orientales y las religiones contrarias al cristianismo, sino que también hay un tipo de religión que es contraria al reino de Dios y se le llama religión cristiana. Y nosotros necesitamos entonces entender que no necesariamente porque se habla de religión cristiana es que se esté diciendo algo bueno. Fíjese que el tema de reflexionar sobre el poder de la religión no es menor. Fíjese que las fuentes del conflicto más grande a través de toda la historia es la religión. Más guerras han sido peleadas por causa de la religión que por cualquier otra cosa. Millones de personas han sido muertas en nombre incluso del cristianismo, de la religión cristiana. Fíjese que
la historia de la religión cristiana es una historia sangrienta. Millones de personas inocentes fueron muertas por espada y por fuego en el nombre del cristianismo. Eso se vio en las cruzadas en Europa y en la Santa Inquisición. Miles fueron muertos. Judíos han sido muertos no solo por Hitler, sino por cristianos confirmados por los papas. Entonces, religión es el problema más grande hoy en día. La religión se define como el esfuerzo mayor que el hombre hace para llegar a Dios sin obtener resultados favorables. Religión es un sustituto. Religión es el equivalente al tete que nosotros le damos al bebé cuando la mamá no le quiere poner el pezón. Imagina un bebé con hambre queriendo tomar leche y la mamá le pone un tete como sustituto para que se quede tranquilo. Entonces, hablar de religión es hablar de un sustituto inventado por el diablo, que se irá más gente al infierno por ser religiosos que por ser terroristas o cualquier otra cosa que tú puedas mencionar como algo grave y malo. Religión es el problema más grande hoy en día. El tema de las Torres Gemelas no fue un problema político, fue un problema religioso. El terrorismo es impulsado por la religión. El quemar iglesias en el norte de África, en Pakistán, en la India, son motivados por la religión. La guerra entre católicos y protestantes son motivados por la religión. Entonces, la fuente más grande de conflictos de la historia es la religión. ¿Por qué la religión, mis queridos, es tan poderosa? Las razones son muchas, pero empiezo a mencionar algunas. ¿Por qué la religión es tan poderosa? Porque es el antidiseño del diablo. Es el sustituto más engañoso. La religión ha venido para suplantar el reino de Dios. Hoy en día, cuando nosotros vamos a comprar, a veces alguien, cuando un billete es muy grande, te lo toma, le pasa el dedo, lo pasa por una maquinita, pensando que puede ser un sustituto, pensando que puede ser un engaño, algo que esté reemplazando lo verdadero. Ahora, cuando se predica el reino, es interesante entender esto, que cuando tú te propones asentarte en el reino, cuando tú eres un pastor, un ministro de reino, cuando tú perteneces a una iglesia de reino, vas a tener oposición. ¿Por qué? Porque si hay algo que al diablo no le gusta, es la realidad, es lo esencial, es lo concreto. Y el reino de Dios es la realidad, lo esencial y lo concreto. Mientras él logre mezclar y leudar a la iglesia y convertirlas en un montón de religiosos, entonces él va a darnos tiraje. Pero no te niegues que por servir a Cristo y por entender el reino tengas oposición. O sea, no dudes o no vaciles pensando de que a lo mejor estás mal. No, el enemigo te va a atacar, se va a oponer, porque él se opone a todo lo que sea reino de Dios. Entonces, cuando se predica el reino, la oposición más grande va a ser la religión, los espíritus religiosos, los comentarios religiosos. Y hay más gente dispuesta a morir por su religión que por cualquier otra cosa. La religión controla millones de personas y sabe que éstas morirían por ella. La religión, fíjese que por religión jóvenes se ponen bombas en sus cuerpos y explotan. Islamismo, budismo, hinduismo, yoga, mormonismo, cristianismo son las fuentes de los más grandes conflictos hoy en día. Cuando yo le hablo de cristianismo, no le estoy hablando de lo esencial del reino de Dios, de la religión cristiana pura y sin mácula que habla Santiago. Estoy hablando de todo este sustituto que hemos inventado, ¿cierto? Y decimos que Occidente es cristiano porque se celebra la Navidad, porque no comen carne Semana Santa, no toman vino. Entonces eso se ha catalogado como cristianismo, o sea, como una cosa que no tiene resultados, que no transforma las vidas, pero que la gente se la cuelga como un lindo adornito para recordarlos en ciertos días del año. Ahora, cuando nosotros miramos el ministerio de nuestro Señor Jesús, vamos a entender y vamos a ver que Jesús nunca trajo una religión a la tierra. Él no fue un hombre religioso. El tema es que los seres humanos hemos reducido a Jesús a un líder religioso. Y hay algunos que creen que Jesús es tan bueno como lo fue, no sé, Gandhi, como lo fue Buda, Zoroastro, Confucio, porque simplemente lo limitan a un líder religioso. El tema es que no es tan así. Nuestra tragedia, la de muchos cristianos, es que nosotros mismos hemos contribuido a hacer del cristianismo una religión. Ahora, lo que más se opusieron al mensaje de Jesús no fueron los pecadores,
sino que fueron los religiosos. Los pecadores comieron con Él, pero la mayor oposición de Jesús fue la religión. Y Jesús vino a destruir la religión. Él sabía que la religión era la atadura de la humanidad. Y si hay algo que por qué tú tienes que poner atención en esta mañana, es que nosotros mismos en algún momento, sin darnos cuenta, podemos estar siendo leudados por actitudes, por pensamientos religiosos. Alguien dijo que los renovados de ahora podríamos convertirnos en los fariseos del mañana, si no tenemos cuidado de entender que la revelación de Dios y nuestra relación con Dios es progresiva, que nosotros hemos sido llamados a tener una relación con Dios, no una religión. La religión se preocupa por regular a la gente por fuera, pero no tiene el poder para transformarlo por dentro. Jesucristo es la única persona que tiene la solución para la raza humana, porque Él no viene a regular las sociedades por fuera, las naciones por fuera, los hombres por fuera. Él viene a transformarlos por dentro, y cuando viene la transformación dentro de la vida, entonces las acciones externas cambian. Es el resultado de tener una relación con Dios que nosotros podemos ser más humildes, más amorosos, más gente llena de fe, más obedientes. Es el resultado de la acción del Espíritu Santo, de la acción de Dios, del Dios vivo dentro de nosotros, quien provoca los cambios. La religión regula simplemente externamente a la gente por fuera. Es como el bozal que se le pone al perro para que no muerda a la gente. Entonces le pones el bozal al perro para que no muerda a la gente, pero el bozal no le quita el deseo al perro de morder a la gente. Y así hay gente que tiene como religión bozales que no le permiten tomar, fumar, bailar apretado y patear el perro, como yo digo. Pero en el fondo, si les sueltas esas demandas, lo harían. Hay algunos que tienen tantas ganas de ir a meterse a las discotecas y bailar hasta las 5 de la mañana y a lo mejor fumarse un pito, pero no lo hacen porque tienen una religión. Suéltale la religión, le sueltan la religión y se va a ir. No es difícil que un porcino vaya al barro. Tú puedes vestir al porcino de oveja, pero si lo sueltas se va a ir al barro. Pero es muy difícil que una oveja se vaya al barro. Se puede caer al barro, pero no se deleita en el barro. Esa es la diferencia entre religión y Cristo. Así que si dentro de ti está esa cosa que suéltenme, que no me dejan, que yo quiero, que voy a pecar porque lo que me tiene que importar es que no me vean, entonces es probable que dentro tuyo se está moviendo un porcino. Y el Señor tiene la solución para todos nosotros. Él dice: yo no vengo a regularte por fuera, yo vengo a transformarte por dentro. Por eso que traigo el gobierno de Dios a tu corazón. Entonces es interesante que ustedes me sigan el hilo, por favor. Entonces les digo que los que más se opusieron a Jesús no fueron los pecadores, sino los religiosos. Los pecadores comieron con Él, durmieron con Él, caminaron con Él, pero la mayor oposición de Jesús fue la religión. Y Jesús vino a destruir la religión. Él sabía que la religión era la atadura de la humanidad. Entonces la fuerza más poderosa en la cultura social es la religión. Y fíjese que casi 7.000 años de historia, usted descubrirá que cada cultura, cada raza automáticamente ha producido una religión. ¿Por qué? Porque la religión también se define como el instinto del hombre para recuperar el reino perdido. Ponga atención en esto. La religión es como el instinto que florece en el hombre para recuperar algo que él perdió, que no sabe que lo perdió, pero que lo perdió y lo busca instintivamente. Entonces realiza mecanismos para recuperar lo que perdió, y esos mecanismos, esas reglas, se llama religión. La religión misma es una búsqueda y todas ellas no satisfacen el alma humana. La Biblia entonces no se trata de religión. Nosotros no somos religiosos, aun cuando la gente cree que venimos acá y que todos somos un montón de religiosos. Nosotros venimos acá a capacitarnos para la vida, no venimos acá para evadirnos de la realidad humana. Nosotros venimos acá para ser mejores personas, llenarnos del Espíritu Santo, aprender a convivir en sociedad, para hacer luz y sal del entorno en donde Dios nos puso. No estamos aquí diciendo: vente rápidamente, Señor, a llevarnos porque este mundo está tan malo y ya no lo soporto más.
Nosotros no somos una gente que, como la avestruz, que mete la cabeza ante las realidades de la vida y piensa que por meter la cabeza en la arena no le va a suceder nada. Nosotros sabemos muy bien que en el mundo tendremos aflicciones, pero que tenemos que tener fe, porque nuestro Señor Jesucristo ya venció al mundo. Bendito sea su nombre. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia entonces trata de tres cosas. El mensaje de Jesucristo trata de tres cosas. Usted lo va a mirar en la Biblia, aprenda a leer la Biblia y usted va a encontrar que trata de un rey. Segundo, que trata de un reino. Tercero, que trata de sus hijos, su familia real. Entonces la Biblia trata de un rey, trata de un reino colonizando la tierra. Y la Biblia trata de la restauración de esta familia real. La Biblia no trata de una religión, trata de un rey, trata de un reino y de una familia real que ha sido puesta para colonizar la tierra. Por eso que el profeta dijo: no te conviertas a ellos, ellos se conviertan a ti. No puede ser entonces que Dios te plante en alguno de los montes, ya sea el gobierno o las comunicaciones o la economía o la educación o las artes y celebraciones, la familia o en algún grupo religioso, que en los montes cualquiera de esos te coman a ti. No te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y hoy día nos falta esa gente con conciencia de reino, que estemos dispuestos a tener un rol protagónico donde Dios nos ha plantado. Que tu jefe lo note, que cuando tú tengas que salir de ahí, tu jefe no quiera que salgas. Que tu jefe sepa, que el profesor sepa, que donde tú quieras que te desenvuelves, sepan que tú haces la diferencia de bendición donde tú estás, porque en ti está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres un embajador de ese reino. Tú tienes un estilo de vida que ellos no conocen, que se llama cultura de reino. Tú estás acá para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, si usted quiere saber qué perdió el hombre en el huerto del Edén, entonces estudie lo que Jesús trajo a la tierra. ¿Qué trajo Jesús? ¿Trajo una religión? Lo que Jesús trajo a la tierra es lo que el hombre perdió. Y Jesús no trajo una religión. Así que sabemos que hay algo que el hombre nunca perdió. El hombre nunca perdió una religión. Lo digo aún más: usted y yo no necesitamos una religión. Jesús nunca trajo una religión a la tierra, ni rituales a la tierra. Escúcheme lo que voy a decir. Hay cosas que nosotros hacemos, que creemos a pie juntilla, que son desde que el Señor vino y antes. Entonces nosotros suponemos que cuando el Señor predicaba tenía un púlpito, venía con la Biblia en la mano. Entonces nosotros no concebimos, si alguien llegara acá y cambiáramos esto para allá, a lo mejor ella pensaría que le cambiamos la iglesia, no pensaría que le cambiamos los muebles, porque ellos piensan que esto es iglesia. Y en realidad esto es lo que hemos hecho nosotros para nuestra comodidad, para recibir lo más preciado, que es la palabra de Dios en nuestros corazones. Hay personas que tienen ideas preconcebidas y equivocadas. Piensan, por ejemplo, que siempre para orar hay que cerrar los ojos, y que si en algún momento de oración alguien nos cierra los ojos, ese no está orando. Y eso podría convertirse en religión. Están los religiosos de ojos abiertos y están los religiosos de ojos cerrados. El religioso de ojos cerrados, no sé cómo se pudo dar cuenta que el otro no cerró los ojos y lo critica, pero de alguna manera se las ingenió que hubo alguien que no cerró los ojos en la reunión. Ahora bien, imagínese a David diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Imagínese a Jesús cuando la Biblia dice: y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a tus hijos. Nosotros nos hemos entrampado en costumbres religiosas: que no te pintes, que no te cortes, que no uses, que no manejes, que no comas, que sí comas. Y nos perdemos en aquellas cosas que no son tan esenciales como la realidad de la nueva creación. Eso es esencial. Yo soy una nueva creación, eso es esencial, eso es importante. Mi corazón está bien motivado, eso. Hasta incluso las acciones, dice el Señor, no las juzgues tan rápidamente.
A veces juzgamos a la gente por cómo se mueve, cómo se viste, cómo habla. Y de repente tenemos ideas equivocadas. Me viene a la mente, por ejemplo, de juzgar mal. Y que puede ser ese juicio una actitud religiosa, una posición religiosa. Me acuerdo de esta historia que leí del pastor que invita a predicar a otro pastor. Había oído de la fama del otro pastor. Y cuando ese pastor llega ese día a predicar, justo a la hora de la predica, dice que viene con una ropa, una vestimenta color loro, color, ¿cómo llamaríamos? Sí, pero verde pistacho. Imagínense un pastor con una vestidura de verde pistacho. Y dice que el pastor dice: ¿quién me mandó a invitar a este espécimen? Más encima que cuando empieza a hablar les dice: hermanos, quiero agradecerles por haberme invitado. Dice que, de verdad, dice que quería morir. ¿Cómo se me metió él? La facha. Más encima ni siquiera tiene una voz. Y el hombre empieza a contar que está tan feliz porque cuando los hermanos de su iglesia supieron que él había sido invitado, hicieron una colecta y le hicieron el traje que lucía. Se disculpaba porque la manera de hablar se debía a que en una ocasión vinieron los opositores al cristianismo, lo patearon de tal manera que dañaron sus cuerdas vocales. Lógicamente que la manera de pensar de ese pastor en el camino empezó a cambiar, ¿no es cierto? Se dio cuenta que era un religioso porque caminaba por las apariencias. Por eso Jesús nunca trajo una religión a la tierra ni rituales a la tierra. ¿Qué trajo a la tierra? ¿Cuál era su mensaje? Vamos a leer sus propias palabras, Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, Jesús tenía 30 años. Él fue probado en el desierto hasta cumplir 30 años. Sabía que un hombre no podía ser calificado para ser rabí sino después de los 30 años. Eso era lo que se veía en la cultura hebrea. Hoy día en nuestra cultura se te dice que ya eres mayor de edad a los 18 años. O creo que menos ahora, o 18. Entonces Jesús esperó para ser calificado, para ser escuchado, y esperó estar siendo mentoreado por sus padres. Enseñanza: tienes que ser calificado para ser oído. A los 30 años Jesús pasó la prueba en el desierto. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo sin medida y Él comienza su ministerio terrenal. Y después cuando comienza su ministerio terrenal, la Biblia dice: desde entonces, después que sale del desierto, Jesús comenzó a predicar y a decir, dice que a predicar. Comenzó a predicar. La palabra predicar quiere decir proclamar, quiere decir anunciar. ¿Qué predicaba? ¿Qué proclamaba? Escuche, ¿qué predicaba? ¿Qué proclamaba? Él proclamaba, él predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos está a la mano, porque el reino de los cielos está cerca, porque el reino de los cielos se ha acercado. El hebreo dice: porque ha llegado. El gobierno de Dios ha llegado en mi persona a la tierra. Hay que arrepentirse. La primera palabra en el ministerio terrenal de Jesús fue arrepentíos. Y arrepentimiento no quiere decir caminar hacia adelante en una reunión evangelística o traer y hablar de tu pasado llorando por ello y sentirte mal. Ese no es arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento al estilo lágrimas de cocodrilo. O sea, no se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió? Porque lloró. ¿Y qué tiene que ver eso? Hay un cocodrilo que atrapa a la presa y cuando la atrapa se le activan unas glándulas lagrimales y empieza a llorar el sinvergüenza, pero se come igual la presa. Así que el hecho que el cocodrilo esté llorando no quiere decir que esté arrepentido. Cuidado con las lágrimas de cocodrilo. Ay, prometo, le dice el sinvergüenza, que no te voy a pegar nunca más. Y después
se le sube la bilirrubina y le pega otra vez. Ay, sí, te lo prometo, ahora sí. Y ella le aguanta. A la primera mándelo preso. Eso es por el mismo precio. Entonces, no es el tema de arrepentimiento. O sea, perdón, eso no es arrepentimiento, ¿no? La palabra arrepentimiento quiere decir cambie su mentalidad. Diga conmigo, cambie su mentalidad. Diga metanoia. Diga cambio de mente. Dígalo, a ver, habla un poquito, déjese de chatear, por favor. Déjese de chatear y hable un poquito. Diga metanoia, cambio de mente. A ver si alguien me ayuda con metanoia, cambio de mente. Metanoia, cambia la manera que usted ha sido condicionado a pensar. Eso está diciendo Jesús. Ponga atención, póngase en el contexto. Jesús se pone en la plataforma, ¿no es cierto?, de un cerro y empieza a decir a la multitud: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos ha llegado, pero para entrar a ese reino arrepiéntase, cambie su manera de pensar. Escuche, toda la gente que le está escuchando tiene un programa dentro de ellos metido de lo que aprendió en la vida, de lo que aprendió de su abuelo, de su tía, de lo que aprendió de sus compañeros de colegio, de los niños de la calle. De eso ellos tienen toda una idea de lo que es la vida, una idea de lo que es Dios, una idea de lo que es la moral, una idea de lo que es servir a Dios. Tienen una idea. Jesús, y ellos tienen exponentes como filósofos y etcétera y etcétera. Y Jesús dice: muchachos, para entrar a este reino usted tiene que sacarse ese programa. ¿Está mal? Entonces Jesús dice: cambien su mente, cambien la manera que le enseñaron a pensar. Cambie eso. A ver, ¿por qué usted llega a una casa y encuentra la hojita de palqui detrás de la puerta? ¿Por qué usted encuentra en una casa de supuestos cristianos con un bebecito con la cosita roja para que no le hagan ojo? ¿Por qué llega a una casa y se encuentra con el Salmo 91 abierto y con la herradura detrás de la puerta? Seguramente le va a pegar con la herradura. Si se mete el diablo, le pega en la cabeza. Cree que con un herradurazo se va el diablo. Y la pregunta es: no, es que yo creía que era bueno. ¿Y de dónde aprendió eso? No, es que me lo enseñó mi tía, y a la tía se lo enseñó mi mamá, y mi mamá se lo enseñó mi abuela. Entonces dice: revise lo que cree. ¿Por qué razón cuando se le cae el espejo usted dice que le van a venir 7 años de mala suerte? ¿Por qué razón no pasa por debajo de una escalera? Hay una sola razón por la que no hay que estar debajo de una escalera. Yo una vez recibí un lindo regalo, una polera, una polerita, pero de las Finucci, que me la regaló Pedro Concha. Y se me ocurre lucirla acá, y aquí habían unos trabajadores. Y de repente, ahí estaba subiendo una escalera y se cae, ¡plaf!, el tarro con pintura al aceite, no era el agua. Ahora, la razón no es que el pastor tuvo mala suerte. No, ¿cómo se le ocurre al pastor meterse con su super camisa o polera debajo de una escalera donde están trabajando? Esas deberían ser las razones, pero no que me va a ir mal. Estamos tan llenos. Ahora, esas son supersticiones, pero hay otras cosas que nos quieren hacer pensar, que quieren añadirnos. Ay, no, sí, que anden 2 hombres juntos, 2 mujeres juntos besándose. Eso usted no tiene que discriminar. ¿Es mala la cuestión o no es mala? ¿Se imagina todos los hombres juntos, todos apareándonos los hombres, y todas las mujeres que se apareen entre ellas? ¿Qué pasa con el destino de la raza humana? ¿Quién se equivocó acá? A ver, no creen en Dios, entonces hay que decirle: se equivocó la madre naturaleza entonces. Y hay cuestiones que empezamos a asumir y empezamos a incorporarla en nuestra manera de pensar, equivocadísima, pero sin embargo decimos que somos cristianos. Entonces, lo primero que Jesús ataca fue la mentalidad. Dice: cambien su mente, cambien su manera que le enseñaron a pensar, cambien sus cuestiones religiosas. Hay gente que llega de otros lados y lo que aprendió en otro lado lo quiere incorporar acá. La religión que se incorpora allá la quiere incorporar a la religión nuestra. Entonces hay que ser prudente. Acá tenemos nuestras costumbres, afuera hay otras costumbres. Estoy hablando de buenas, también hay malas que las estamos desarraigando, pero hay buenas
Como la otra vez que nos pareció tan inapropiado invitar a una persona que viene acá y viene a decir entre nosotros que donde sale en la Biblia que pasar adelante, dejar la ofrenda es correcto, porque nosotros hicimos eso. Vino a criticarnos nuestra manera. Si fuera por eso yo tendría que ir a su iglesia y decir: ¿y dónde sale la Biblia que hay que tener púlpito? ¿Dónde sale la Biblia que usted se ponga corbata el día domingo? ¿Dónde sale la Biblia que hay que usar músicos? Entonces venir aquí a comparar las formas no está correcto. Puede ser tu religión aparentemente buena. No tenemos que pelearnos por religión. Nosotros tenemos que salir de la religión y usar las maneras que mejor nos acomodan. Y si nos acomoda estar acá y nos acomodará un aire acondicionado en el futuro, ¿por qué no tener? Si podemos. Pero eso no es reino. Eso es simplemente religión. El Señor está diciendo: cambie su mente, cambie la manera que le enseñaron a pensar. Su educación está equivocada. ¿Cómo vamos a venir del mono? Imagínese usted orando: Padre mono que estás en la selva. Su filosofía de la vida está equivocada. Su manera de ver la vida está equivocada. Mire, Jesús cuando comienza su ministerio comienza con un insulto. Dice: todo lo que te enseñaron en el judaísmo, los herodianos, la filosofía griega, la filosofía romana, la filosofía pagana, todas las religiones están mal. ¿Qué? Sí, Jesús dice: yo soy el camino. No, este está chalado. Yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué? No, ñor. Ñor, eso en el griego quiere decir: no, caballero. No, si mejor postulemos la unidad de todas las religiones y pongamos un solo líder religioso que tenga cara de bonito y sea carismático. Pero no damos problema. ¿Cómo se le ocurre a ustedes decir que Jesucristo solamente es el camino, y están dejando de lado los musulmanes, y están dejando de lado a otros y a otros? Y nosotros decimos: sí, Él es la revelación de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y vivió. No hay otro. Él es la realidad de Dios en la tierra. Entonces, ¿por qué? Toda la religión está mal. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha regresado a la tierra. Sus conceptos están equivocados. Entonces los conceptos de la religión, las ideas están mal, sus concepciones están mal. Jesús está diciendo: lo primero que tiene que hacer para entender el reino y entrar al reino es que ustedes tienen que atacar sus propios conceptos. Tienen que estar dispuestos a cambiar sus conceptos. Y cada uno de ustedes tiene sus propios conceptos de Dios, del cielo, de la tierra, del plan de Dios, de su propósito, de la intención de Dios. Tienen sus propias ideas. Dios dice: cámbienlo. Está mal. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. Por favor, no se me quede dormido. Yo necesito unos 10 a 12 minutos más. Entonces, este fue el anuncio público de nuestro Señor. Cuando usted mire Lucas 4:43, Él dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Mire lo que dice. A ver si lo puedes poner, por favor. Ahí lo escribes. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el reino de Dios. Anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Escuche. Jesús nunca dijo: he de predicar el evangelio. Él no dijo eso. Él no dijo: he de predicar las buenas nuevas. Él no dijo que las buenas nuevas significaba que te iban a subir el sueldo, que te van a otorgar una casa. Esas no son las buenas nuevas, aunque lo incluye. Jesús nunca nos dejó a nosotros en duda acerca de cuáles eran las buenas nuevas. Las buenas nuevas, Él dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie las buenas nuevas del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. ¿Cuáles buenas nuevas? El reino de Dios. ¿Cuáles buenas nuevas? Solo tenía una sola buena noticia Jesús: el reino de Dios se ha acercado. Es más, mire lo que dice: es necesario.
En otras palabras, está diciendo: debo, tengo, es mi misión, porque para esto he sido enviado. Predicar las buenas nuevas del reino de Dios a otros lugares también, porque para esto he sido enviado. Este es el propósito por el cual vine, está diciendo Jesús. Yo vine con el propósito de devolver al hombre el reino de Dios. Estas son las buenas nuevas. Ustedes deben de tener el reino otra vez. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Mateo 3, algunos creen que Juan era un bautista. Juan no era un bautista. Juan no predicaba el bautismo. Ese no era su mensaje. Jesús no predicó el bautismo en agua. Juan, él sí bautizó, mas ese no fue su mensaje. Juan era el primo de Jesús, 6 meses mayor que Jesús. Y Jesús entró en acuerdo con Juan. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Jesús hizo a Juan un aliado de él. Jesús estuvo 100% de acuerdo con las enseñanzas de Juan. Jesús quería ser un discípulo de Juan. Escuché lo que estoy diciendo. Porque Juan tenía una escuela de pensamiento. ¿Qué anunciaba Juan? Juan anunciaba el reino. Jesús decía: yo estoy de acuerdo con eso. Y yo, mientras no sea enviado, yo estoy de acuerdo con esa enseñanza. Y si hay que bautizarse, yo me voy a someter a eso y me voy a bautizar. Jesús estuvo de acuerdo con el mensaje de Juan. ¿Sabe? Es interesante considerar este otro punto. El Señor Jesús, de alguna manera, al aceptar bautizarse, aceptó una temporada de discipulado, aun cuando él desde pequeño hasta el final fue fue discipulado por su padre. Eso usted lo va a encontrar, que dice que le dio oídos dice que de mañana abrirá mi oído para hablar como los discípulos. Y está hablando de Jesús. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un estudiante, es un alumno, un aprendiz. Los griegos tenían estudiantes, Platón tenía estudiantes, Sócrates tenía estudiantes, Aristóteles tenía discípulos, los fariseos tenían discípulos, los saduceos tenían discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos. ¿Y qué hacía alguien que fuera un estudiante? Escríbalo si está escribiendo. Si era un estudiante de cualquiera de estos, se sometía a la filosofía del maestro, al maestro que le enseñaba. Un discípulo es un estudiante al cual se une a cierto maestro, porque quiere los pensamientos de ese maestro, quiere el caminar como su maestro. Por ejemplo, en la escuela de los griegos, los romanos, cuando Jesús nació en ese tiempo, había muchas escuelas. Una escuela simplemente era un maestro que enseñaba con estudiantes y se llamaba una escuela de pensamiento. Así que Jesús podía ser parte de cualquier escuela, pero Jesús puso sus ojos en Juan y por un tiempo se unió a los pensamientos de Juan. ¿Cuáles eran los pensamientos de Juan? ¿Cuál era la filosofía de Juan el Bautista? Su mensaje. Si usted lo quiere comprobar, Mateo 3 del 1 al 2 dice: en aquellos días Juan el Bautista llegó predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como usted ve, entonces, Juan nunca predicó una religión. Por eso Jesús no se podía unir, no se hubiese unido a él. Por eso Jesús no se unió a los fariseos, porque predicaban religión. Los saduceos, los romanos. El mensaje de Juan era distinto. Él dice: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Y Jesús dijo: yo me someto a eso porque esos son mis pensamientos. Yo me uno a ese maestro. Ese es mi mismo mensaje. Le dijo: Juan, bautízame. Yo soy estudiante, yo estoy de acuerdo con este pensamiento. Y Juan predicaba el reino. Por esa razón Jesús estaba de acuerdo con Juan. Mire, 7.000 millones de personas están en el planeta Tierra aproximadamente en este momento. Y Jesús ha analizado cada problema humano, cada raza, todo ser humano. Su conclusión es: cada ser humano sufre del mismo problema, vacío espiritual. Todo ser humano, hay un vacío. Son pobres espiritualmente, malnutridos espiritualmente. 7.000 millones de personas, todos sufren de pobreza espiritual, vacío espiritual. Y lo tratan de llenar con dinero, con posiciones, con poder, con religión, con fama, con sexo, con gloria, con entretenimiento. Pero mire lo que dice Mateo 5. Su primer sermón público dice: felices, bienaventurados.
Si te das cuenta de que estás vacío siendo profesor, en otras palabras dice eso: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se lo traduzco a nuestro idioma. Jesús está diciendo: eres bienaventurado si te das cuenta que esa pobreza es un vacío que quieres llenar, ¿no? Si te das cuenta que estás vacío siendo profesor, siendo médico, siendo deportista, siendo empresario, siendo político, siendo matrona, siendo secretaria, siendo taxista, siendo abogado, siendo comerciante. Si te das cuenta de tu vacío, bienaventurado, porque a ustedes ha llegado el reino de los cielos. Recuerde, el hombre no perdió una religión en el Edén. El hombre perdió un reino. Escuchen, ni siquiera digo una relación solamente, porque uno puede estarse relacionando con Dios, pero si Dios no tiene principios y estatutos para regirte, tú te relacionas a tu manera. Por eso es que reino incluye presencia de Dios, pero también incluye los principios de Dios, los mandamientos de Dios. Bien. Mateo 5:10 dice: por predicar el evangelio del reino, ustedes serán perseguidos por la gente religiosa. Si usted mira en su casa Mateo 23, Jesús dijo: la oposición número 1 al reino de Dios es la religión, es la gente religiosa. Mateo 23. El Señor le dice a los fariseos: ay de ustedes, fariseos hipócritas, que cuelan un mosquito pero que se tragan un camello. Ese ay es una palabra fuerte, quiere decir maldito. Les hablaba a líderes religiosos. Ay de vosotros. Usted va a leer ahí que se traduce en otras versiones como maldito. Ellos no entran, los religiosos no entran y le impiden la entrada a quienes tratan de entrar. ¿Por qué? Porque la religión es un sustituto para el reino de Dios. Entonces, para mantener a los seres humanos en la ignorancia, en la pobreza y miseria, en la enfermedad, en la maldad, para eso viene la religión. Por eso usted y yo debemos de respirar profundamente. ¿Por qué? Porque si leemos Mateo 24:14, encontramos algo maravilloso. Mateo 24:14, lea conmigo, por favor, búsquelo. 24:14 dice: y será predicado, ¿qué cosa? Este evangelio, ¿cuál? Del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? Aún nos hacemos esta pregunta 2000 años después. Él contesta la pregunta, observe. Él responde la pregunta, pero por todos lados se ignora su respuesta. Los teólogos ignoran la respuesta. Las escuelas bíblicas ignoran su respuesta, inventan sus propias respuestas. Él respondió la pregunta. Primero responde: ¿cuándo el fin no vendrá? Dice, cuando usted lee Mateo 24, que vendrán muchos Cristos. Josué Luis de Jesús Miranda se dijo que era Jesucristo encarnado y que anunció una fecha del cuerpo que se iba a transformar de todos ellos. Sus seguidores pusieron ahí en Estados Unidos y llegaron a muchas partes del mundo, hasta en Chile. Se marcaron el número 666 como número de sabiduría. Les cambió tanto todo que les dijo que Dios le había marcado, que Él sabía una fecha en que sus cuerpos iban a ser transformados. Y empezó el conteo regresivo. Y a la final, cuando llegó la fecha, nunca se transformaron. Ellos iban a traspasar las paredes, iban a volar. Y al poquito tiempo se muere Él, pero lo sepultan callado. Es un misterio, se muere. Ahora dicen que lo que sucedió es que dejó el velo llamado cuerpo y volvió en Isbet, su esposa. Entonces ella es la que ha hablado con Melquisedec y es la diosa y la salvadora del mundo. Pero ellos imitaron algo burdo que sucede en Corea. En Corea hay otro que tiene miles de personas, miles, que también se dijo ser el Mesías.
y luego se muere él y se reencarna en su mujer. Y ella es la diosa y la Mesías, la Cristo. De esos hay un montón proliferando en el mundo diciendo que son el Cristo. Y fíjese, y anda un grupo acá en Chile y en Arica diciendo de que Dios es mujer, la madre, la nueva Jerusalén, eso es Dios. Y vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. Y los que no saben Biblia dicen, claro, la nueva Jerusalén, así se llama, nombre de mujer, de ciudad. Pero eso es referido a la iglesia. La iglesia desciende como una esposa ataviada de su marido del cielo, porque la iglesia es la celestial y la iglesia es la esposa de Cristo. Pero aquellos incautos, aquellos que no conocen la palabra, por eso es que cuando la luz deja de brillar, entonces las tinieblas avanzan. Entonces le digo que ¿cuándo vendrá el fin del mundo? Esta respuesta los teólogos la ignoran. Y les dije que le iba a decir cuándo no vendrá. Dice que primero responde cuándo el fin no va a venir. Vendrán muchos Cristos, Budas, Hare Krishnas y otros. Habrá guerras, rumores de guerras. Habrá pestes, sida. Habrán terremotos y tsunamis. Pero no se turbe vuestro corazón, aún no ha llegado el fin. Así que lo que estoy diciendo, mis queridos, hasta aquí es para protegernos a nosotros de predicar el mensaje incorrecto. Después de las Torres Gemelas y los terremotos, muchos comenzaron a predicar la última hora. El fin del mundo llegó. Y estaban diciendo que ya es ahora. El reino, dice la Biblia, que será esto, Él vendrá, pero luego de que el reino, el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Y si usted ama su venida, y si yo amo su venida, más nos vale entonces predicar el evangelio del reino, predicar la transformación de las vidas por el poder de Dios, predicar el reino de Dios en las vidas de las personas. El Señor se va a venir a encontrar con una iglesia gloriosa que no tiene ni mancha ni arruga, y eso no lo provoca, no lo produce la religión. Lo produce la manifestación del reino de Dios, el poder del Espíritu Santo en la vida de las personas. Entonces la buena noticia es que el reino está aquí para ser establecido como la levadura que leuda toda la masa. Estamos llamados a ser una iglesia de reino que tocará todas las esferas de la sociedad. No se trata de religión, se trata del regreso de una cultura, el regreso de un rey con un reino. Gracias a Dios que el reino ha llegado y el diablo se tiene que ir. Nosotros estamos predicando el evangelio por el reino, por el dedo de Dios. Y el Señor dice, cuando este evangelio sea predicado, especifica lo que tenemos que predicar. El reino no se está predicando ni menos viviendo en muchos lados. Por lo tanto, si queremos apresurar la venida de Cristo, tenemos que predicar el evangelio del reino. Y esta es la razón por la cual Él no viene, porque la iglesia aún ni siquiera tiene el mensaje. Por eso que estoy hablando de redescubrir el reino. No hay otro mensaje. Si usted hasta ahora no ha cambiado, es porque su religión no está funcionando. Es porque usted tomó el mensaje y se agarró de él y pensó que porque puede tener dones, la iglesia se convierte en una pasarela de sus dones. Nosotros no estamos llamados a exhibir los dones, estamos llamados a ser como nuestro Señor Jesucristo y a través de nuestros dones servir a las personas para que las personas sean bendecidas, sean cambiadas y sean transformadas. Bendito sea su nombre. Póngase de pie, por favor. Precioso, si hay algo importante que tenemos que entender, es que definitivamente la gente hoy en día ya está hastiada de cosas que no están resultando. Están hastiadas las personas, están hastiadas de cosas que no están resultando. Hoy día hay gente, aunque usted no lo crea, que quiere encontrar la verdad, que quiere recibir demandas en su vida, que quieren convertirse en gente leal, en gente íntegra, en gente comprometida con una causa que implique incluso dar la vida
por esa causa. Escuche, usted está tan involucrado con Dios y su iglesia que daría su vida por ella. Se lo voy a decir de otra manera. No sé si usted lo ha pensado, pero a ver, quiero que levante la mano. ¿Cuántos militares tenemos acá? Militares, levanten su mano. Tenemos una, tenemos dos, tenemos tres. Tenemos tres. ¿Saben ustedes que ustedes, por ser militares, tienen que tener la disposición ya? ¿Están dispuestos? Que si reciben un llamado para defender a la nación, ustedes sin son ni san tendrían que estar dispuestos a entregar su vida por la causa. Ustedes son soldados del país, ¿sí o no? Ajá. Y bueno, y hay reservistas que algunos, claro, vamos a ver si van a querer, porque uno se puede hacer el... Pero yo me recuerdo cuando hice el servicio militar 2 años. Un día el comandante, cuando había problemas con los argentinos, hizo salir el batallón, Dios mío, desformar todo, y corrían los oficiales, ir a ponerse, ¿cómo se llama? El material de, ¿cómo se llama eso? De alistamiento. ¿Puedes creer que yo estaba ahí con mi mochila con la cuestión para la ametralladora? Porque yo era ayudante ametralladora. Y estaba ahí, y sabes que estábamos todos formados. ¿Puedes creer? Que era que el comandante decía: a la berre, pa, mar, pum, pum, pum. ¿Sabes que ahí no hay pito decir: comandante, perdone que me duele la muela? Nada, señor. Nada. Se supone que usted asumió la decisión antes. Y bueno, y cuando no hay guerra hay que estarse preparando, y ahí te levantan temprano, hay trotar y obedecer orden y aprender a usar los equipos, limpiarlos. Todo gira en torno a eso, a la misión. Pero nosotros no queremos una religión light nomás. No, quiere cambiar el mundo. Olvídense si nadie cree esa cuestión. El que agarra, agarra. Gente que tiene poco compromiso. El reverendo Humbrar, torturados por Cristo, cuenta que cuando estaba detrás de la cortina de hierro, así se llamaba, ellos tenían que tener sus reuniones masivas secretamente, en galpones. Y un día estaban en uno de los galpones y entran unos encapuchados con fusiles, con ametralladoras en sus manos. Y todo el mundo los ve entrar encapuchados, cierran la puerta, ¡pah! Corren adelante, se posicionan, están todos asustados, nos van a acribillar. Y dice: el que no tenga nada que ver en este cuento, mándese a cambiar ahora. Y ahí aparece: permisito, dijo Monchito, pensé que esto era el mall, permisito, yo vine a buscar a mi abuelita. No, dice el otro, yo vine obligado, permisito. Dice, torturados por Cristo, ahí aparece en el libro. Y dice que cuando subieron, yo hubo, él hubo, ellos hubieron, nosotros hubimos. Cuando la gente se fue, porque no sé conjugar el verbo hubir. Cuando la gente se fue, uno de los encapuchados miró, ya se habían ido, cierra bien la puerta y dice: hermanos, dice, tranquilo. Si somos de ustedes, dice. Si lo que pasa es que lo que queríamos asegurarnos era quiénes los que estaban acá eran los camuflados. Pregunto, ¿qué es usted? ¿De la multitud o discípulos hijos? ¿Qué es usted? ¿De los comprometidos con la causa y con el reino, o de los camuflados? ¿Qué le ha dado usted a él? ¿Qué le ha ofrecido? Eso le pregunto. Escúcheme. Quisiera preguntar: ¿cuántos de ustedes de verdad están trabajando con sus hijos para ofrecérselos al ministerio de Dios? ¿Cuántos de ustedes podrían ahora decirme: pastor, yo he trabajado para que mis hijos sirvan en la iglesia?
sirvan en el ministerio? ¿Cuántos me pueden ofrecer a sus hijos? ¿Cuántos han trabajado para eso? Porque es honorable que su hijo salga de la universidad y sea el doctor. Usted no está en contra de eso. Si su hijo sale de la universidad, es profesor, usted no se opone. ¿Y por qué su hijo no puede ser un ministro del Señor? Muéstremelo. ¿No será porque le tenemos una falta de respeto a la iglesia? ¿No será porque no estamos entendiendo el reino y creemos que la iglesia son kioscos evangélicos donde tenemos que tener un buen pasar en la vida? ¿O somos un batallón que estamos siendo preparados para llevar la cultura del reino de Dios a las naciones? Si no lo comprendía así hasta ahora, arrepiéntase. Cambie su manera de pensar. Si no lo hizo por sus hijos, doble las rodillas por sus nietos, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Me llama la atención de tantos padres cristianos que han educado a sus hijos y están bien posicionados en los negocios, en el mundo, pero son irrelevantes en la iglesia del Señor Jesucristo. Algunas razones: puede ser que algunos papás sufrieron tanto siendo ministros que dicen, ni loco meter a mis hijos ahí. Aunque la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Pero algunos papás dicen, no anhele eso, hijo. Esa puede ser una razón. O la otra razón es que ellos se han defendido tanto del que dirán, que no quisieron pagar el precio del que dirán y no expusieron a sus hijos y los dejaron. El problema de esa gente, de esos pastores, es que cuando se requiera encontrar gente leal en la iglesia, no la van a encontrar con tanta facilidad. Porque qué personas más leales que este hombre, que ese hombre y que el Jorge Castillo, para mí. Van primeros en la lista, por si acaso. De chiquitito hemos dicho, te los ofrecemos, y hemos trabajado toda la vida para eso. Si a usted no le gusta, asunto suyo. Si Dios los llama, Él los defiende. Yo no los tengo que defender. Levante su mano.